Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 31. Los sueños de todos. Mientras tanto, a miles de kilómetros mar adentro. No era necesario ir a paso veloz, por el contrario, dejaron cierto margen para que su enemigo los creyera a su alcance. Luego, Toledo y su tripulación los alcanzarían en el Satán, el barco de Juan. Este plan es una locura, dijo Metíes, el médico del grupo, sacudiendo la cabeza. Lo es. Le respondió Juan, sonriendo. Pero ya nos conoces. Si Toledo y yo parecemos niños, es difícil saber cuándo hablamos en serio, pero cuando nuestros planes salen bien, nadie se queja. Metíes bromeó. Es verdad, que sus disparates hasta ahora siempre les ha salido bien. Juan asintió. Sí, pero esta vez, noto que estás preocupado. Le dijo Metíes, mirándolo con curiosidad. Será por la señora. Juan se encogió de hombros, pero no pudo evitar una sonrisa. Es lo más probable. Respondió. Los hombres se miraron y rieron. Juan enamorado. Dijo uno de ellos. Esa es una proeza, hecha por una sola mujer. La famosa, Ojos de Mar, que le ha robado el sueño. La condesa Mónica de Altamira. Juan se sonrojó ligeramente, pero no negó la afirmación. Es una mujer excepcional. Les dijo, sonriendo. Excepcional es poco. Metíes se rió. Ella es la única que ha logrado domesticar al diablo del mar. Los hombres se rieron de nuevo, pero Juan sabía que su relación con Mónica era más que una simple aventura. Era algo profundo y real, algo que lo había cambiado para siempre. El tiempo lejos de casa, esta vez era una eternidad, todo por ella. Lo peor, no poder enviarle razón de su viaje. Pero espero que la carta enviada con Mariana le haya dado tranquilidad. Juan meditó, que me quiera al menos un poco, eso me basta. Juan suspiró, su mirada perdida en el horizonte. Pensaba en Mónica, en su sonrisa, en sus ojos. La echaba de menos, y saber que aún estaba lejos de ella, lo llenaba de ansiedad. Pero no podía permitirse distraerse. Tenía que mantenerse enfocado en el plan. Aumenta la velocidad. Ordenó a su tripulación. Quiero que parezca que estamos huyendo. Sí, capitán. Gritaron los hombres, tomando posiciones. Juan sonrió. Esto es solo el comienzo. A lo lejos, el barco que lo seguía ganaba terreno. Juan podía ver la bandera de Sylvester, y sabía que no estaba lejos. Paciencia, se dijo a sí mismo. Pronto llegará el momento de enfrentarnos a ellos. Y mientras pensaba en la batalla que se avecinaba, su mente volvía a Mónica. Esperaba que estuviera a salvo, que no estuviera preocupada por él. En el barco de Sylvester, Maximiliano no dejaba de tomar, su enojo creciente, tenía preocupado a su asistente, pero el hombre lleva días lleno de ira asesina, no podía creer que una mujer a la que considera inferior e insignificante, le haya ganado ya varias partidas. Es astuta y tiene buenos aliados. Le decía su asistente, pero Maximiliano no razonaba, incluso sacó su revólver, con ánimo de ir él personalmente y matarlos a todos. Su ayudante, temiendo que se lastime a él mismo, trató de detenerlo, pero el hombre realmente perdió la cabeza. La situación se salió de control. Sylvester estaba al timón, sus hombres preparados para la pelea, después de todo eran piratas, la emoción de la persecución hacía que les hirviera la sangre. De repente, un disparo resonó en el camarote del jefe. Luego, un pequeño hombre, con sus gafas torcidas y una pistola humeante en las manos, salió del camarote. Su ropa estaba llena de sangre. ¿Qué ha pasado?, preguntó el asistente, aún conmocionado. El pequeño hombre tartamudeó. Yo solo me defendí, porque él quería matar a todos. Cuando dije que no era buena idea, yo solo me defendí. Sylvester se enfureció. ¿Qué pasó?, dio un grito. Los hombres ya estaban alertas, sin entender lo ocurrido. Él se enfureció cuando traté de detenerlo, venía ebrio y yo quise, pero luego él me quiso matar, yo tomé, solo quería quitarle el arma y luego se disparó.
Al entrar al camarote, encontraron al caballero yacido en el piso, sobre unos papeles, su abdomen cubierto de sangre. Apenas respiraba, sus ojos perdidos en el tiempo. Maximiliano Dorantes, el caballero, aún en sus últimos momentos, los miró comprendiendo lo que pasaba, sus últimas palabras casi ahogadas por su agonía. Esto, es, el fin, balbuceó. Una risa amarga salió de sus labios, y luego su cuerpo se relajó, su mirada se apagó, siendo cubierto por el dulce abrazo de la muerte. El silencio se apoderó del camarote. La tripulación de Sylvester estaba en shock. Todos se miraron, sabían que nada volvería a ser igual. El caballero había muerto, y con él, su ambición y su sed de poder. La tripulación de Sylvester se miró entre sí, sabiendo que su futuro estaba en juego. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién pagaría por el trabajo? Sylvester rió internamente, ahora era libre, ya no debía seguir a aquella dama, por lo de Antonio, igual ya le pagaron. Así que palmeó el hombro de José. Está bien, esas cosas pasan. Le dijo. Ahora debemos hablar de los planes. Tendremos que entregar el cuerpo a las autoridades, también sus pertenencias. ¿Verdad, muchachos? Los hombres lo miraban sin entender. Peor aún, iría a la cárcel, indiscutiblemente. Pero Sylvester no estaba interesado en cumplir con la ley. Tenía otros planes. Podríamos tirarlo al mar, quedarnos con su equipaje y olvidar el contrato. Le sugirió el asistente, comprendiendo rápidamente al marinero. Entonces agregó con sutileza. Seguro ustedes deben tener a buen resguardo. El asistente comprendió, era un juego sucio, pero si ellos decidían matarlo sería peor. Los marinos estuvieron de acuerdo con su propuesta. Sí, claro, dijo. Yo sé dónde está. Pero debemos volver a Martinica, allí guarda el señor las cosas confidenciales. Sylvester sonrió. Está bien. Además, tú tienes allí algunos amigos, banqueros y hacendados. Que seguro te darán trabajo o te ayudarán a ir a un lugar mejor. El hombre volvió a respirar ya más tranquilo, viendo una salida a su situación. Después de todo nada lo ata a su difunto jefe, tiene contactos y puede volver a su pueblo en Europa, o hunda su familia lo espera. Sí, tengo algunos contactos. Les dijo, sin mencionar a dónde iría, pues no quería volver a cruzar caminos con estos hombres, sería feliz si no vuelve a poner un pie en un barco. Pueden ayudarme a llegar al puerto. Sylvester se rió. Empezar de nuevo. Repitió el capitán acariciando su barba, mirando a su gente con un brillo malicioso. Me gusta la idea. Vamos, muchachos, busquemos nuevos rumbos, muy lejos de las embarcaciones británicas. La tripulación de Sylvester se movió, ágilmente sacaron los baúles de Maximiliano, luego ataron el cuerpo de este con su capa, poniendo peso para que hunda. El pobre hombre miraba las acciones naturales de los marinos, pero él seguía temblando por haber pasado por tal experiencia. Sin embargo, algo en el cambio, ahora sabía que haría lo que fuera por sobrevivir, acomodó sus gafas y sin dudarlo ayudó a echar el cuerpo al mar. Dejando allí todo esto. Determinado a olvidarlo todo. Y con eso, se unió a los demás, listo para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Juan y su gente no entendían lo ocurrido. El barco de Sylvester había girado y vuelto sobre su espuma, abandonando la persecución. La noche llena de estrellas los acompañó, y luego de la vigilia, comprendieron que Sylvester se había retirado. Juan estaba intrigado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Sylvester había abandonado la búsqueda? Así que envió el Satán de vuelta a Martinica, para averiguar si habían ido allí. Se había reunido de nuevo los barcos, ahora esperarían por noticias, en una isla cercana. En el puerto, descubrieron que la tripulación de Sylvester estaba festejando. Su patrón cayó al mar, les dijo uno de los marineros, riendo. En medio de una tormenta, qué mala suerte. El asistente de Maximiliano dio certeza de esta declaración. Sí, fue una tragedia. Les dijo, con una expresión seria. Pero Juan no estaba convencido. Algo no olía bien. Al día siguiente,
José empacó sus cosas y las envió junto a una carta, dirigida a su familia. Ellos creían que Maximiliano estaba en su hacienda en una isla de Martinica, a cargo de la cosecha. Nada sospechaban de toda su maldad. José tampoco dijo nada. Solo envió una carta por aparte a Marguerite, junto a un relicario que perteneció a su esposo, además de algunos documentos que su excuñado había robado. La carta decía: querida Marguerite, he cumplido con la voluntad de tu esposo. Mi sobrino es el heredero de los Dorantes y el futuro de nuestra familia. Toda la fortuna es para él, espero que tú lo guíes, para que nuestra familia no desaparezca. No te preocupes por mí, estoy a salvo. He encontrado un nuevo camino. Tu amigo. La carta llegaría unos meses después, pero era lo necesario para que la mujer estuviera tranquila, ya nadie los amenazaba. Juan optó por no darle demasiadas vueltas al misterio de Sylvester y Maximiliano. Tenía sus propios asuntos que atender. Era momento de despedirse de su suegro, de sus amigos y de todas las personas. Subió a su barco para hablar con ellos. Antonio le pidió hablar en privado. Tenía su rostro cansado y su mente llena de preocupaciones, no sabía cómo agradecer por todo lo que este hombre ha hecho por ellos. Juan, sé que nos conocimos en circunstancias difíciles. Pero creo que fue la providencia que lo envió a mi lado. Pero solo hace unos días lo comprendí. Juan lo miró sintiendo algo parecido. Después de todo, si no se hubieran conocido, seguramente él no tendría a su bella esposa. Al ver a su suegro tan emocionado, quiso confortarlo. No se preocupe. Vaya tranquilo, el pasado así nos une. No entiendes, yo en esa cabaña donde pasé días sin agua ni comida, escuchando las burlas de esos hombres, supe lo que es la desesperación. Luego, una noche en la que me desmayé, vino a mí en un sueño mi pequeño ángel. No me mires así, era Mónica, pero de niña, de unos 5 añitos, me solía llevar chocolates que su mamá preparaba con ella, me daba un beso y me decía: te amo, papá. Los ojos del hombre llenos de lágrimas, su aflicción evidente para Juan, que lo tomo del hombro y trato de confortarlo. No se preocupe. Lleve con usted esos recuerdos. Eres un buen hombre, Juan, por eso te pido que cuides de ella. Yo me arrepiento de muchas cosas, pero entendí que ya nada puedo hacer. Esos días allí fueron una tortura, hasta ese sueño que me devolvió la esperanza. Luego descubrí que tenían a esa joven allí, para venderla, la joven que tú llevaste al pueblo, así que le hablé y le di ánimos, hasta que llegaste con tu gente. Fue como si mi ángel te hubiera enviado a mí. Yo lamento todo lo pasado. Pero aún tengo algo que pedirte. Sí, conde, dígame. Habló Juan, sorprendido por la seriedad de sus palabras. El hombre mayor lo miró con seriedad. Si quieres ser feliz, aléjate de Aimé. Vive solo para tu mujer y tu familia, pero lejos de Aimé. No me mires así, amo a mi bella hija, pero ella se parece demasiado a mí. Es intrépida y pasional, capaz de cualquier cosa para cumplir sus caprichos. No le importará pasar sobre Mónica, si quiere algo. Juan sabía bien que esto era verdad, ya la conocía, así que él mismo no tenía intención de acercársele. No se preocupe. Yo solo quiero a mi esposa. Solo ella es y será la dueña de mi casa y de todo lo mío. El conde asintió complacido. Luego salieron, despidiéndose del resto de la gente. Toledo iba a ir hasta Europa, se uniría a la naviera de Marguerite, para poder estar cerca de ellos. Claro, esto ni lo sospecha Antonio, pero bueno, cada cual lo suyo, pensó Juan, que se despidió con alegría de que todo le saliera bien al final. Dejó el Serpente a cargo de la gente de Toledo y recogió a su propia tripulación. Juntos, se dirigieron a su casa, el barco navegando suavemente a través del mar. Sin embargo, Juan no podía sacudir la sensación de que algo iba mal. Tenía un dolor en su pecho, un presentimiento que no podía ignorar. ¿Todo bien?, preguntó Segundo. Juan se encogió de hombros. No sé. Solo tengo un mal presentimiento. Segundo asintió. No te preocupes, capitán. Estamos cerca de San Pedro. Pronto estaremos en tierra firme. Juan asintió,
pero no pudo sacudir la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Giró el timón, ajustando el rumbo del barco. Vamos, necesito llegar pronto, dijo. Segundo sonrió. ¿Y luego, qué? Juan sonrió también. Ver a Mónica y disfrutar de mi mujer. El pensamiento de Mónica le calmó el alma. La había echado de menos durante su ausencia, y estaba ansioso por volver a verla. Esperando que ella también esté esperando con anhelo su reencuentro. Pero el presentimiento persistía, como una voz susurrante en su oído. Algo iba mal. Y Juan no sabía qué. Mientras tanto, en el pueblo, Mariana estaba feliz yendo con Aimé al té de la tarde. Ella misma había preparado galletas con doña Gertrudis, quien la había tomado bajo su ala. La señora le tenía cariño a Mariana, por su naturaleza dulce y su capacidad para hacer amigos fácilmente. Mariana se había hecho amiga de Sofía y Catalina, ahora se unió a ellas en la casa de Catalina para una tarde de charla y diversión. Teresa y Mónica llegaron dispuestas a pasar una buena tarde, hablando de moda, música y óperas de la capital. Pero Mónica se sentía fuera de lugar, prefiriendo hablar de cosas más sencillas y naturales. Me encanta el mar, dijo Mónica, sonriendo. Y el campo, la gente sencilla. Es donde me siento más en casa. Aimé la miró con curiosidad. ¿No te gusta la ciudad, Mónica? Le preguntó. Mónica se encogió de hombros. No, no mucho. Me parece demasiado ruidosa y artificial. Las demás mujeres se rieron. Entiendo. Le dijo Sofía. A veces, yo también me siento así. La conversación continuó, con Mónica sintiéndose cada vez más cómoda entre las señoras. Pero no comprendía por qué tenía una opresión en el pecho, además de un ligero malestar que le aqueja desde unos días, aunque ella no le ha prestado atención. Al caer la noche, Mónica y su amiga caminaban por la plaza, disfrutando del atardecer anaranjado. Un hombre a lo lejos la saludó, y se acercó a ellas. Era Federico, el hermano de Teresa. Buenas noches, damas. Dijo Federico, sonriendo. ¿Cómo están esta noche? Mónica y su amiga se rieron y charlaron con Federico mientras caminaban hacia la casa de Mónica. Al llegar, Mónica se despidió y entró a descansar. Federico se despidió también y comenzó a caminar de regreso a su casa. Teresa se unió a él, curiosa. Federico, ¿qué te pasa? Preguntó. He tenido unas conversaciones bastante entretenidas. Le dijo a su hermana sonriendo. ¿Con quién? Le preguntó Teresa con gesto de sospecha. El hermano sonrió. Con una mujer, pero no que me interese. Más bien una a la que le interesa Juan. Teresa abrió su boca, se sorprendió por el comentario. No me digas que te encontraste con Mariana. Preguntó. Vaya hermanita, pareces bruja. ¿Cómo lo supiste? Habló el joven mirándola fijamente. Teresa se encogió de hombros. No te veo hablando con Azucena, así que la única mujer que demuestra tal interés sin ninguna vergüenza es Mariana. Oh, si la jovencita es una dulzura. Además, es bastante divertida. Teresa se indignó. Es toda una descarada, eso es lo que es. Sí, sí, pero es el colmo, ¿verdad? ¿Quién se imaginaría que una chica así se interesara en ese hombre? Teresa sacudió la cabeza. No sé qué le pasa a esa chica. Juan está casado con Mónica, y ella lo sabe. Federico se encogió de hombros. Bueno, quizás Mariana piensa que puede cambiar las cosas. Teresa suspiró. Espero que no cause problemas. Más problemas, dirás. Le dijo su hermano con una sonrisa. Porque ya tiene bastantes. Teresa asintió con la cabeza. Bueno, solo sé que algo oculta. Pero seguro no llego aquí por casualidad. Sí, tienes razón, hermanita. Eres muy sabia. Federico se rió y se acercó a Teresa para darle un beso en la mejilla. Ven, te doy un beso de premio. Teresa se apartó con una risa. No te atrevas. Sabes que odio que me beses. Le diré a mamá. Los jóvenes corrieron y rieron,
disfrutando del momento de camaradería y alegría. Eran buenos amigos y hermanos, su relación era llena de cariño y confianza. Mientras tanto, en la casa de Mónica, ella se había retirado a su habitación, pensando en la conversación que había tenido con su amiga. ¿Qué pasaría con su relación con Juan? ¿Podrían superar los obstáculos que se les presentaban? Mónica suspiró y se acostó en la cama, cerrando los ojos. Solo el tiempo lo diría. A la mañana siguiente, Mónica se dirigió a la iglesia, buscando la sabiduría y el consejo del fraile Domingo. Al llegar, se sentó en el banco y esperó a que el fraile la atendiera. En su mente pidiendo a Dios que todos estos temores se desvanecieran, que su esposo no fuera tan ruin como todos afirman. Fray Domingo la recibió con una sonrisa cálida y la invitó a hablar. ¿Qué te trae aquí hoy, hija mía? Mónica suspiró y comenzó a contarle todo, sus temores y sospechas sobre Juan, la situación con Azucena y su frustración por no saber cómo manejar las cosas. Fray Domingo la escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando Mónica terminó de hablar, le puso una mano en el hombro. Hija mía, no te desanimes. Le dijo con voz suave y serena. Un matrimonio es un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y fortalecerse. Mónica se secó las lágrimas y miró al fraile con ojos suplicantes. ¿Qué debo hacer, padre? No puedo seguir así. Tengo 1000 inseguridades. Fray Domingo sonrió. Debes hablar con tu esposo, hija mía. La comunicación es la clave para resolver cualquier problema. No te puedes dar por vencida a la primera. Un matrimonio se debe luchar. Es fácil decirlo, pero yo he vivido una mentira. Dijo ella aún insegura. El fraile, que le tenía gran cariño, le habló con esperanza. Vamos niña, tú eres fuerte. Además ese joven, se ve que realmente debe sentir algo por ti, no lo puedes saber hasta que le preguntes. La joven tembló al pensar en lo peor. ¿Y si me dice que no me quiere, qué tal si mis peores temores son ciertos? El hombre la comprendía, pero le habló con cariño. Mira hija, llevo muchos años en el oficio y he casado incontables parejas, por ello he aprendido a diferenciar sus emociones, estoy seguro, que tanto tú como tu esposo, tenían sentimientos el uno por el otro el día de su boda, así que no te martirices más, espera a que él llegue y luego habla con él, pero con franqueza, Mónica, debes ser honesta para que él también lo sea contigo. Mónica asintió, sintiendo una nueva determinación. Tiene razón, padre. Lo haré. Fray Domingo la bendijo y palmeó sus hombros reconfortándola. Recuerda que Dios está contigo, hija mía. Y yo también estoy aquí para ayudarte. Mónica se levantó, sintiendo un peso menos en su corazón. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba dispuesta a luchar por su matrimonio y su felicidad. Mónica salió de la iglesia y se dirigió hacia su casa, sintiendo un pequeño malestar y mareo. Meche la ayudó a caminar, preocupada por su palidez. Ya lleva varios días sintiéndose así, pero cree que es por la falta de apetito. Así que decide prepararle comidas más nutritivas. Venga señora, debe comer, esta mañana por salir apurada, ni siquiera desayuno. Vamos a la casa. La jovencita estaba muy preocupada. Mónica se sintió mal de causar problemas, así que decidió que ese día descansaría. Mandó una nota a Teresa, para que ese día no la espere. Luego fue a casa, donde lastimosamente estaba Azucena, pero no le prestó atención. Meche la llevó a la habitación, luego le llevó el desayuno y Mónica se quedó profundamente dormida. Al salir Meche se encontró con Azucena en el comedor, pero evitó hablarle, quería que Mónica durmiera tranquila, así que fue a preparar el almuerzo, se ocuparía de todo, para cuidar de su señora. Azucena la miró con enojo, pero se quedó allí, esperando que Mónica saliera. Sin embargo, llegó la tarde y la señora no se había despertado. Meche volvió al cuarto, pero no quiso despertarla, era mejor dejarla descansar. Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 32. Los secretos van saliendo a la luz. La llegada del carruaje y la pareja aristocrática causó un gran revuelo en el pueblo.
La gente se acercó para ver de cerca a los recién llegados, y los murmullos y comentarios se extendieron por todo el pueblo. La dama, que parecía ser una mujer de gran elegancia y refinamiento, sonrió amablemente a la gente que se acercaba a saludarla. Su vestido era de un tejido fino y delicado, y su peinado era perfecto. El hombre, por su parte, parecía ser un aristócrata de gran importancia. Su rostro era serio y autoritario, su mirada parecía penetrar a través de la gente que lo rodeaba. Su vestimenta era impecable, y su porte era el de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Aimé, por su parte, venía de casa de su madre, al ver a la dama se acercó y saludó amablemente. Mariana venía unos pasos detrás de Aimé. Pero se detuvo en seco, al verlos ya de cerca, quiso irse de allí de inmediato, pues sus peores temores se vieron hechos realidad. Se despidió de Aimé, quien no tuvo tiempo de retenerla. Sin embargo, se acercó, era todo un suceso. Bienvenida al pueblo. Me llamo Aimé, soy la esposa de Andrés Alcázar y Valle. Disculpe mi falta de modales, pero es tanto el revuelo que quise saber quién nos visita. Justo cuando daba los saludos a los recién llegados, la voz de un hombre mayor se oyó fuerte y ronca. Bienvenido al pueblo, señor juez. Habló don Noel, extendiendo su mano, hacia el hombre, que lo miró fijamente. ¿Usted es? Preguntó el hombre a don Noel, apretando fuertemente la mano de este. Quien no había notado a las damas, que los veían justo al lado del carruaje. Yo, soy el abogado Noel Mancera. El encargado de recibirlo. Marcelo rió internamente, todo estaba saliendo, tal como lo había planeado. Yo soy Marcelo Romero Vargas. El nuevo juez. Aimé estaba frente a los hombres, así que escuchó todo el saludo. La dama a su lado se puso pálida y casi cae al piso, Aimé la sostuvo al ver su semblante. ¿Se encuentra usted bien? Preguntó Aimé. Al ver que no le contestó, llamó la atención de los hombres. ¿Quiénes seguían platicando? Don Noel. ¿Será posible que me ayuden? Los hombres se dieron la vuelta y se acercaron a Aimé y a la dama, que seguía pálida y sin responder. ¿Qué ocurre? Preguntó don Noel, con una expresión de preocupación. La señora se siente mal. Les explicó Aimé. Creo que necesita un poco de aire fresco y un vaso de agua. Estos viajes desde la capital son muy pesados. Marcelo, el nuevo juez, se acercó a la dama y la miró con una expresión de curiosidad. La dama, que seguía pálida y sin responder, de repente abrió los ojos y miró a Marcelo con una expresión de terror. ¿Lo sabías? ¿Qué estamos haciendo aquí? Le dijo, con una voz apenas audible. Marcelo se mantenía en silencio, observando la escena con una expresión de interés y curiosidad. Era evidente que él sabía algo que los demás no sabían, y que estaba disfrutando de la situación. Amalia, por su parte, parecía estar luchando por mantener la compostura. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz temblaba cuando hablaba. Era claro que ella estaba pasando por un momento muy difícil. Noel, que había estado observando a Amalia con una expresión de sorpresa y confusión, de repente su rostro se ensombreció, su voz se volvió más seria. Lleno de sospecha preguntó, Amalia, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí con el juez? ¿Acaso ustedes se conocen? Amalia, recobrando la compostura, supo de inmediato quién estaba detrás de este asunto. El juez. Este no se inmutó ante la situación, es un hombre frío y calculador, pero algo no cuadra en sus planes. Ya hablaremos, cuñada. Dijo el juez, mirando a Noel, que seguía con su rostro lleno de asombro. Entonces Noel habló nuevamente. Perdóneme usted. ¿Me podría explicar su relación? Amalia lo miró con angustia, pero no tuvo oportunidad para hablar. Aimé, que seguía allí, notando su semblante, quiso ayudarla. Disculpe, don Noel. Yo me ofrecía a ayudar a la señora, pero no hemos sido presentadas apropiadamente. Oh, claro, permíteme presentarte, el señor juez y la señora. Noel no supo qué más decir. Amalia Montes Rubio, viuda de Romero. Dijo Amalia, aclarando así un poco la situación. Mariana estaba,
observando la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de emociones. La sorpresa y el impacto inicial de ver a su madre y su tío en el pueblo habían dado paso a una sensación de vergüenza y remordimiento. Mariana se dio cuenta de que su decisión de escapar había sido un disparate. Ese acto de rebeldía causó estragos, pero también había sido una oportunidad para descubrir quién era ella en realidad, más allá de la protección y la seguridad de su entorno familiar. La experiencia de un viaje a riesgo de su vida, conocer a Juan, a su padre y a las damas del pueblo, todo esto la ha llenado de vivencias y de anhelos. Vivir en el pueblo, conocer a Juan y a los demás, había sido enriquecedora y había hecho que Mariana creciera como persona. Ahora, al enfrentar a su madre y su tío, Mariana se sentía más fuerte y segura de sí misma. Pero, a pesar de todo, Mariana no podía evitar sentir una punzada de dolor y tristeza al recordar la verdad sobre su padre. La herida todavía estaba allí, aunque había comenzado a sanar. Su mayor anhelo seguía siendo estar al lado de Juan. El recibiendo fue breve, la señora no estaba en condiciones de seguir allí de pie. Aimé les ofreció ir a su casa, donde se los hospedaría hasta que llegaran sus cosas, adecuando debidamente la casa donde se hospedarían. Don Noel, consciente de los espectadores, no habló de más. Romero por su parte le pidió estar en una hora en el juzgado, para hacer las presentaciones y tomar su cargo, ya que el juez anterior debía entregar los documentos. Lo que le sorprendió fue que el jefe de policía no estaba por ningún lado. Pero ya resolvería él todos estos asuntos oscuros. El día terminó con los hombres en el despacho, aunque al abogado solo lo tuvieron allí para conocerlo mejor. Romero quería ver sus capacidades, las cuales quedaron plenamente evidentes. Además, el cariño de la gente era notable. Lo que hizo que Romero lo viera con suspicacia, ya descubriría sus secretos. Al irse a casa por fin, Don Noel se encontró con su hija, que lo había esperado toda la tarde. Llena de lágrimas al ver a su madre desde la distancia, sus emociones se desbordaron y abrazó a su padre llorando como una niña. El hombre mayor sintió tristeza al notar la agonía de su hija, pero primero debían calmarse. Luego de un rato, Mariana, tomando una taza de té, le contó un poco más de su vida, ya que ahora deberían enfrentar a su madre y peor aún a su tío, quien era un hombre temible, al menos así lo veía ella. Al día siguiente Mónica estaba en la plaza junto con Meche, comprando algunas verduras. Saludó cortésmente a una anciana que le regaló unas hierbas para su té, diciéndole: «Necesitas fuerza, niña. Tu vientre debe fortalecerse». Mónica le sonrió tomando el envoltorio, mirándola con curiosidad. Justo cuando preguntó su nombre fue interrumpida por otros compradores que llamaron a la mujer: «Doña Tegua, la necesitan en el caserío». Doña Panchita entró en labor. Tan rápido fue todo, que Mónica se quedó allí de pie, sin saber qué ocurrió. Vio a Tegua tomar sus hierbas, un chal y correr con los jovencitos, pero como si recordara algo volvió a ver a Mónica y le dijo con voz severa a Meche: «No olvides darle el té a la señora, todas las noches, le ayudará mucho». Meche asintió agradecida, conocía bien la reputación de la curandera. Le explicó a Mónica quién era la señora y cómo algunos creían que tenía dones especiales, por eso siempre preferían acudir a ella que un matasanos, como le decían ellos. Mónica se dio la vuelta para ir a su casa, pero de la nada se topó con un hombre, que la sujetó del brazo para que ella no caiga. Ella, avergonzada por su torpeza, se disculpó rápidamente: «Disculpe, no tuve cuidado». El hombre, que estaba observando los puestos, tampoco la había visto, pero al chocar con ella se avergonzó. La joven, extremadamente frágil, levantó la cabeza y los hermosos ojos azules de ella lo hipnotizaron. El caballero de hierro sintió su garganta seca de asombro, sus manos seguían sujetando a la joven, pero al notar que ella le habló ya un poco más enérgicamente, se disculpó de inmediato. «Oh señorita, disculpe mi torpeza, fui yo quien no tuvo cuidado». El hombre no quitó sus ojos de los de ella, entonces prosiguió: «Soy el nuevo juez del pueblo». «Señor juez, perdone mis modales, soy Mónica Altamira». La joven estaba algo nerviosa, así que olvidó decir el apellido de su esposo. El hombre la tomó de la mano y, besando el dorso, le dijo de la manera más caballerosa: «Marcelo Romero Vargas. Es un placer conocerla, señorita».
Justo cuando Mónica estaba diciendo que era casada, se oyó a lo lejos la voz alegre de Aimé, que venía con Amalia. Al encontrarse se presentaron, quedando en verse en casa de los Alcázar para tomar el té, ya que Sofía estaba algo indispuesta y Andrés había ido a la hacienda para atender algunos asuntos. Pero volvería en la tarde, así que podían departir tranquilamente. Romero Vargas, por su parte, estaba decidido a conocer más a Mónica. La había encontrado fascinante y quería descubrir qué había detrás de su belleza y su reserva. Comenzó a hacer preguntas discretas sobre ella, intentando averiguar más sobre su vida y sus intereses. Mariana seguía observando desde la distancia, sin querer involucrarse en la situación. Sin embargo, Don Noel le había recordado que no podía escapar de sus responsabilidades y que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mariana sabía que Don Noel tenía razón. No podía seguir escondiéndose y esperando que los problemas se resolvieran solos. Tenía que tomar una decisión y enfrentar a su madre y a Romero Vargas. Pero todavía no estaba lista para hacerlo. En ese momento en el despacho, el jefe de policía Espíndola y el antiguo juez estaban sumidos en una conversación tensa y preocupada. La llegada de Romero Vargas había desencadenado una serie de eventos que podrían poner en peligro sus intereses y su poder en el pueblo. ¿Qué crees que quiere este hombre?, preguntó Espíndola, frunciendo el ceño con evidente malestar. No lo sé, respondió el antiguo juez. Pero no me gusta nada. Es un hombre peligroso, no se puede sobornar. Si descubre lo que hemos estado haciendo, estamos perdidos. Mientras tanto, Andrés estaba trabajando en una solución para los hacendados que estaban en peligro de perder sus propiedades. Había convocado una reunión con otros hacendados para discutir una posible solución. Contaba con la ayuda de Alberto, quien tenía ya varios conocidos en el gremio, sin embargo ocultaba algo, que era muy peligroso. Tenemos que encontrar una forma de acabar con nuestras deudas, dijo Andrés resuelto. Si no, perderemos todo. Pero si trabajamos juntos, podemos encontrar una solución. Los hacendados asintieron en acuerdo, ansiosos por encontrar una forma de salvar sus propiedades y sus medios de vida. Andrés estaba ansioso por investigar el asunto de las deudas y los intereses inflados que estaban afectando a las haciendas del pueblo. La llegada de Romero Vargas le parecía una oportunidad perfecta para descubrir la verdad detrás de todo esto. Mientras tanto, Aimé estaba disfrutando de la visita de Amanda en su casa. Era agradable tener un poco de vida social y compañía en la casa. Sin embargo, no podía evitar sentirse preocupada por su amiga Mariana, que no había vuelto a visitarla desde su última conversación. Aimé se preguntaba qué podría estar pasando con Mariana. ¿Por qué no había vuelto a visitarla? ¿Estaba todo bien con ella? Aimé decidió que debía hacer algo para averiguar qué estaba pasando con su amiga. La preocupación de Aimé por Mariana era genuina. Estaba decidida a hacer todo lo posible para ayudar a su primera amiga y descubrir qué estaba pasando con ella. ¿Le preocupa algo? La voz de Amanda la distrajo de sus meditaciones. Oh, no es nada. Estoy preocupada por una amiga mía, a la que espero ver pronto. Sabes, Mariana es la primera amiga que he tenido, bueno, una amiga de verdad. Aimé se sintió avergonzada, jamás fue sensible a tales cosas. La señora Amanda casi se atraganta con su té, dejó el pocillo con algo de estruendo sobre el plato, luego preguntó con voz temblorosa. Acaba de decir Mariana, ¿podría describirla? Aimé se sorprendió por la reacción de Amanda al mencionar el nombre de Mariana. La señora parecía estar muy afectada y su expresión de zozobra era evidente. Aimé se preguntó qué podría estar pasando, pero decidió no hacer más preguntas y simplemente contarle lo poco que sabía sobre Mariana. ¿Podría llevarme a dónde vive ella? Necesito verla, necesito saber si es quien yo creo. Cuando Amanda le pidió que la acompañara a visitar a Mariana, Aimé se sintió un poco incómoda. No sabía si Mariana estaría dispuesta a recibir visitas, especialmente después de no haber respondido a su mensaje. Sin embargo, la expresión de Amanda era tan suplicante que Aimé no pudo negarse. Claro, señora, dijo Aimé. Podemos ir a visitar a Mariana juntas. Pero debemos tener cuidado,
no sabemos qué puede estar pasando con ella. Amanda asintió con la cabeza, y Aimee pudo ver las lágrimas en sus ojos. Era evidente que Amanda estaba muy preocupada por Mariana. Se preguntó qué podría estar detrás de esta preocupación. ¿Qué relación tenía Amanda con Mariana? Amanda se sentía abrumada por una mezcla de emociones: alivio, ansiedad, preocupación y miedo. La posibilidad de encontrar a su hija después de meses de búsqueda y zozobra era un alivio enorme, pero también la llenaba de preguntas y dudas. La mente de Amanda estaba llena de preguntas y suposiciones, y se sentía ansiosa por encontrar respuestas. Quería saber qué había pasado con su hija y por qué había tomado la decisión de huir de casa. Con determinación, Amanda se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta. Vamos, dijo Aimee. Sin poder ya impedirlo. Vamos a ver a mi amiga Mariana. Amanda abrió la puerta y de golpe se encontró con un asombrado Noel, quien al verla palideció de asombro. Amanda y Don Noel se miraban sin decir palabra, ambos sorprendidos y agobiados por el encuentro inesperado. Aimee, al notar la incomodidad entre ellos, decidió retirarse discretamente para no ser un inconveniente. Voy a la cocina a pedir algunos refrescos, dijo Aimee, intentando romper el silencio incómodo. Siga Don Noel, por favor siéntese. ¿Desea algo? Don Noel asintió con la cabeza, agradecido por la intervención de Aimee. Sí, por favor. Un vaso de agua estaría bien. Amanda, por su parte, seguía sin hablar. Se limitó a asentir con la cabeza, su mirada fija en Don Noel. La tensión en la habitación era palpable. Aimee se apresuró a salir de la habitación, dejando a Amanda y Don Noel solos para enfrentar el pasado y las emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Lamento llegar sin previo aviso, debo aprovechar que el juez está ocupado, para que podamos hablar. Amanda, que había estado callada hasta ese momento, finalmente habló, su voz llena de emoción y preocupación. No importa, Noel. Estoy dispuesta a escuchar cualquier noticia sobre Mariana. Está aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Está bien. Amanda se sentó en una silla cercana, su mirada fija en Don Noel, ansiosa por saber qué había pasado con su hija. La mención de Romero Vargas y el juzgado la hizo sentir un poco incómoda, pero estaba dispuesta a escuchar cualquier cosa que Don Noel tuviera que decirle. Aimee hizo un ruido antes de entrar a la sala. Entró con una criada que traía un vaso de agua, una limonada y un plato de galletas. Disculpen, no quería interrumpir, dijo, dejando todo en la mesa. Pero si necesitan algo más, no duden en pedirlo. Yo estaré pendiente que nadie los interrumpa. Aimee se retiró discretamente, la sala quedó en silencio, con Amanda y Don Noel esperando a que el otro hablara. Amanda escuchó con atención mientras Noel le describía cómo Mariana había llegado al pueblo y cómo él se había ocupado de ella al descubrir que era su hija. Su rostro se iluminó con una mezcla de emoción y alivio al saber que Mariana estaba a salvo y que Noel se había ocupado de ella. ¿Y cómo está ella?, preguntó Amanda, su voz llena de preocupación. ¿Se encuentra bien? ¿Qué la llevó a huir de casa? Amanda se inclinó hacia adelante, ansiosa por saber más sobre su hija y lo que había pasado. Su mirada se fijó en la de Noel, buscando respuestas. Se hospeda cerca, está bien y creo que el resto te lo contará ella personalmente. Amanda se levantó de su silla, su rostro reflejando una mezcla de emoción y determinación. Mariana, exclamó, su voz llena de ansiedad. Quiero verla. Quiero saber que está bien. Noel asintió con la cabeza, comprendiendo la urgencia de Amanda. Sí, por supuesto. La encontrarás en la casa de doña Gertrudis. Está justo al final de la calle. Amanda se dirigió hacia la puerta, su corazón latiendo con emoción. Finalmente, después de meses de búsqueda y preocupación, iba a reunirse con su hija. La idea de ver a Mariana de nuevo la llenaba de alegría y alivio. Noel la siguió, caminando junto a ella hacia la casa de doña Gertrudis. La conversación sobre los motivos de la huida de Mariana y los misterios que rodeaban su desaparición tendrían que esperar. En ese momento, lo único que importaba era la reunión entre madre e hija. Memorias de Tewa.
Volumen 3. Capítulo 33. Los pequeños propósitos, grandes venganzas. Doña Gertrudis, con una sonrisa cálida y amable, recibió a Amanda y a Don Noel en su hogar. Al saber que Amanda era la madre de Mariana, su rostro se iluminó con una expresión de simpatía y comprensión. Ah, por supuesto. Dijo doña Gertrudis, Mariana es una joven muy especial. Le he tomado mucho cariño desde que llegó aquí. Doña Gertrudis se dirigió hacia la habitación de Mariana, llamándola con una voz suave y cálida. Mariana, querida, tienes visita. Tu madre ha llegado. Mariana, que se encontraba sumida en sus pensamientos, se sorprendió al escuchar la voz de doña Gertrudis. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta, su corazón latiendo con emoción y curiosidad. Al abrir la puerta, Mariana se encontró cara a cara con su madre, Amanda. Su rostro se iluminó con una sonrisa de sorpresa y alegría, y se lanzó hacia su madre, abrazándola con fuerza. Mariana lloraba de alegría y alivio, abrazada a su madre, mientras Amanda la consolaba con caricias y besos en la frente. La habitación se llenó de un silencio emotivo, solo interrumpido por los sollozos de Mariana. Don Noel y doña Gertrudis, respetando el momento íntimo entre madre e hija, se retiraron a la pequeña salita, cerrando la puerta detrás de ellos. Se sentaron en un sofá, observando el jardín a través de la ventana, mientras esperaban que las señoras terminaran de conversar. Es un momento muy emotivo. Dijo doña Gertrudis, con una sonrisa. Espero que todo salga bien entre ellas. Don Noel asintió con la cabeza, su rostro serio y reflexivo. Sí, espero que así sea. Mariana ha pasado por mucho en estos meses. La conversación se detuvo allí, mientras ambos esperaban en silencio, permitiendo que las señoras tuvieran su momento de reconciliación y reflexión. Don Noel se sentía abrumado por una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía feliz de que Mariana y Amanda estuvieran juntas de nuevo, y que su hija hubiera encontrado a su madre. Pero, por otro lado, se sentía triste y ansioso al pensar que Mariana podría marcharse con su madre, y que él ya no tendría la oportunidad de estar cerca de ella. Había pasado mucho tiempo solo, después de que Amanda se casara con otro hombre. Había creído que ella estaba felizmente casada y que él nunca tendría la oportunidad de estar con ella de nuevo. Pero la llegada de Mariana había cambiado todo. Había podido conocer a su hija y compartir con ella, aunque solo fuera por un tiempo. Ahora, Don Noel se daba cuenta de que la vida era impredecible y que las cosas no siempre salían como se esperaba. Pero también se daba cuenta de que tuvo la oportunidad de conocer a su hija y de ser padre, aunque solo fuera por un corto tiempo. Y eso era algo que siempre agradecería. El hombre mayor se sentía abrumado por la preocupación por sus seres queridos. Por un lado, estaba la situación de Mariana, su hija biológica. Por otro lado, estaba la preocupación por Juan, su hijo adoptivo, que había estado ausente por tanto tiempo y del que no tenía noticias. Además, la situación en la casa de Juan no era buena. Las constantes peleas entre Mónica y Azucena estaban creando un ambiente tenso y desagradable. Y para empeorar las cosas, Mónica estaba empezando a dudar del cariño y la lealtad de su esposo, lo que estaba afectando su relación y su bienestar emocional. Don Noel se sentía responsable de todos ellos, y la preocupación por su bienestar lo estaba consumiendo. Se preguntaba qué podría hacer para ayudarlos, para resolver los problemas que los estaban afectando. Pero por ahora, solo podía esperar y observar, esperando que las cosas se resolvieran de manera positiva. Mariana y Amanda salieron de la habitación, ambas con los ojos rojos e hinchados por las lágrimas, pero con una sonrisa de felicidad y alivio en sus rostros. La reunión había sido emotiva, pero había sido un paso importante hacia la reconciliación y la resolución de la situación. Don Noel y doña Gertrudis, que habían estado esperando en la salita, se levantaron al ver a las dos mujeres salir de la habitación. Don Noel sonrió al ver a Mariana y Amanda juntas de nuevo, y doña Gertrudis se acercó a ellas para abrazarlas y felicitarlas por su reunión. Estoy tan feliz de que hayan podido resolver las cosas, dijo doña Gertrudis, con una sonrisa. Es un gran paso hacia la felicidad y la paz.
Mariana y Amanda se sonrieron entre sí, agradecidas por el apoyo y la comprensión de doña Gertrudis y don Noel. Sabían que todavía había mucho por hablar y resolver, pero por ahora, estaban contentas de estar juntas de nuevo. El juez Romero Vargas se sentó en su silla, con una expresión de sorpresa y reflexión en su rostro. Su hombre de confianza, que había estado investigando la situación de Mariana, acababa de informarle sobre los detalles de la vida de la joven en el pueblo. Romero Vargas se había imaginado que Mariana estaría viviendo en una situación precaria y vulnerable, rodeada de personas de dudosa reputación. Pero en lugar de eso, había descubierto que Noel Mancera, el hombre que había estado cuidando de Mariana, había proporcionado para ella un entorno respetable y seguro. La noticia lo había sorprendido, ya que no esperaba que un hombre como Noel Mancera, al que consideraba sin escrúpulos, tuviera tan buenas intenciones. Romero Vargas se preguntaba qué motivos podría tener Mancera para cuidar de Mariana de esa manera, y si había algo más detrás de su aparente generosidad. Mientras reflexionaba sobre la situación, Romero Vargas se dio cuenta de que debía replantear su estrategia para manejar la situación. Romero Vargas se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta, decidido a salir a dar una vuelta por el pueblo. A pesar de que su plan inicial era capturar a Juan, en cuanto llegara al puerto, decidió tomar un descanso y distraerse un poco. Mientras caminaba por las calles del pueblo, Romero Vargas no podía evitar pensar en la situación que se estaba desarrollando. A pesar de su determinación, Romero Vargas no podía evitar sentir una cierta inquietud. La situación era compleja, y había muchos factores en juego. Pero estaba decidido a llevar a cabo su plan, no importaba lo que pasara. Mientras continuaba su paseo, Romero Vargas se encontró con varias personas del pueblo, que lo saludaban con respeto. Él les devolvía el saludo, pero su mente estaba en otro lugar, pensando en la captura de Juan y en las consecuencias que esto podría tener. Romero Vargas se detuvo en seco al ver a Mónica caminando hacia él. Su mente había estado enfocada en su plan para demostrar que Juan era un truén, pero la presencia de Mónica lo hizo titubear. Mónica, con su rostro hermoso y su sonrisa radiante, se acercó a él con una expresión de curiosidad. «Buenos días, señor juez», dijo, inclinando la cabeza. Romero Vargas se sintió un poco incómodo bajo la mirada de Mónica. Sabía que ella era la esposa de Juan, y que estaba a punto de descubrir la verdad sobre su esposo. Se preguntó cómo reaccionaría Mónica cuando se enterara de la verdad. «Buenos días, señora», respondió Romero Vargas, intentando mantener su compostura, sin éxito. «¿Qué la trae por aquí hoy?». Romero Vargas se sintió desconcertado por su propia reacción. No podía explicar por qué su corazón se aceleraba en presencia de Mónica. Era una mujer hermosa, sí, pero él había conocido a muchas mujeres hermosas en su vida y nunca había reaccionado de esta manera. Mientras Mónica hablaba de sus compras de cintas y manualidades, Romero Vargas se encontró distraído por la forma en que su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, o por la manera en que su sonrisa iluminaba su rostro. Se sentía como un adolescente nervioso, y no podía creer que estuviera reaccionando de esta manera. Pero Mónica parecía ajena a todo esto. Continuó hablando con su habitual amabilidad y simpatía, sin dar señales de que hubiera notado la reacción de Romero Vargas. Él se sintió un poco decepcionado por esto, pero al mismo tiempo se sentía aliviado. No estaba seguro de cómo reaccionaría si Mónica hubiera notado su interés. Mónica se despidió, no quería retrasar al juez, a quien creyó que estaba distraído por su trabajo, así que caminó alejándose. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, Marcelo la detuvo con una mano en su brazo, impidiendo que se alejara. «Espere, señora», le dijo, con una voz un poco más baja y ronca de lo normal. «¿Podría hablar con usted un momento más?». Mónica se detuvo, sorprendida por la súbita detención, y se volvió hacia él con una expresión de curiosidad. «Claro», respondió, aunque su voz tenía un tono ligeramente incómodo. Romero Vargas se dio cuenta de que había sido un poco brusco, y se apresuró a disculparse. «Lo siento, señora», dijo, soltando su brazo. «No quería detenerla. Es solo que, hay algo que quería preguntarle».
Romero Vargas se sorprendió un poco por la cautela de Mónica, pero no se dio cuenta de que había sido demasiado abrupto en su pregunta. Ah, es que, estoy investigando una situación. Dijo, intentando explicarlo, pero sin éxito. Y creo que esta joven puede estar involucrada de alguna manera. El juez quería golpearse la cabeza, era un verdadero tonto cuando estaba frente a esta mujer. Mónica se mantuvo en guardia, sin querer revelar demasiado sobre Mariana. Pues temía que don Noel se viera perjudicado. ¿Qué situación?, preguntó, intentando mantener una expresión neutral. Romero Vargas se dio cuenta de que no podía revelar demasiado, al menos no todavía. No es importante, dijo, intentando restar importancia a la situación. Solo necesito saber si usted conoce a esta joven. Mónica se mantuvo en silencio por un momento, considerando qué decir. Finalmente, decidió ser honesta, pero sin revelar demasiado. Sí, conozco a Mariana, dijo. Es una jovencita muy agradable. Pero no soy muy cercana a la joven. De pronto llegó un hombre buscando al juez, le dijo algo en secreto. Marcelo, que estaba distraído, centró su atención y su rostro cambió por completo. Se apresuró a despedirse, saliendo detrás del otro hombre. Mónica se quedó un poco confundida después de que Romero Vargas se despidiera de manera tan repentina. No había entendido qué había pasado, pero parecía que algo importante había sucedido. Mientras Romero Vargas y su asistente se alejaban, Mónica se quedó pensando en la conversación que habían tenido. Decidió que debía hablar con don Noel y saber qué estaba pasando. Se dirigió hacia la casa de Noel Mancera, esperando hallarlo en casa. Mientras caminaba, Mónica no podía evitar sentir una sensación de inquietud. Algo no estaba bien, y ella tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante. Romero Vargas se detuvo en seco al escuchar el barullo y ver a Mónica defendiendo a un jovencito. Se quedó sorprendido al verla parada frente a un hombre robusto, que tenía un látigo, y en el piso un desdichado, que al parecer había sido golpeado. El hombre que estaba golpeando al niño se detuvo, sorprendido por la intervención de Mónica. Mónica, con los ojos brillantes de ira, se enfrentó al hombre. ¿Qué está haciendo?, le preguntó, su voz firme y autoritaria. ¿Por qué está golpeando a este niño? El hombre, que parecía ser un tipo rudo y sin educación, se encogió de hombros. Le habló sin ningún modal. No es asunto suyo. La miró con una sonrisa burlona. Pero Mónica no se intimidó. Se mantuvo firme, defendiendo al niño. Romero Vargas se sintió impresionado por su coraje y determinación. Se dio cuenta de que Mónica era una mujer fuerte y valiente, que no se dejaba intimidar por nadie. El asistente de Romero Vargas se acercó apresurándolo, pero nada logró, ya que su atención estaba puesta en la bella dama. Los dos se quedaron viendo a Mónica, que se volvió hacia el niño y lo ayudó a levantarse. ¿Estás bien?, le preguntó. El jovencito asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Mónica lo abrazó y lo consoló. El jovencito miró a Mónica con una mezcla de gratitud y admiración. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, brillaban con una luz de esperanza y respeto. Se sintió avergonzado, estaba sucio y olía mal, sus ropas eran harapos, descalzo y flacucho, nadie lo veía. Se sintió afortunado de que alguien como Mónica, una mujer noble y bondadosa, hubiera intervenido para salvarlo de la brutalidad del hombre con el látigo. Mónica, sin darse cuenta del impacto que había tenido en el jovencito, sonrió y le acarició la cabeza. No te preocupes, estás a salvo ahora, le dijo, con una voz suave y tranquilizadora. El jovencito asintió, aún con la mirada fija en Mónica. El juez, que había estado observando la escena, se acercó y se dirigió a Mónica. Señora, permítame ayudarla, qué gran acto de compasión, le dijo, con una inclinación de cabeza. Mientras le pasaba un pañuelo. Usted es una verdadera noble, no solo por su cuna, sino por su corazón. Mónica no prestó mucha atención. Pues el hombre del látigo le habló al jovencito. Levántate, ven aquí. Deja de perder el tiempo, le dijo el hombre alando su cadena. El joven se estremeció de miedo.
La indignación de Mónica era palpable. Su voz se elevó y su rostro se enrojeció de ira mientras se enfrentaba al hombre. ¿Quién te ha dado derecho a quitarle la libertad a un jovencito? Le preguntó, con una fuerza y una pasión que sorprendieron a Romero Vargas. El hombre, que no había estado esperando una reacción de Mónica, se encogió de hombros. Es un reo, una propiedad del Estado. Dijo, con una voz desprovista de emoción. Me fue asignado para que trabajara y me pagara con su trabajo. Pero ahora solo es una pérdida de comida y de recursos. Mónica se sintió horrorizada por la respuesta del hombre. Una propiedad del Estado. Repitió, con incredulidad. ¿Cómo puedes considerar a un ser humano como una propiedad? Su voz se elevó aún más, y su cuerpo se tensó de ira. Las personas que los rodearon se indignaron al igual que ella, dándole su apoyo. Romero Vargas, que había estado observando la escena, se sintió obligado a intervenir. Señora, por favor. Dijo, con una voz calmada. Entiendo su indignación, pero debemos manejar esta situación de manera calmada y racional. ¿Acaso le parece racional, el trato inhumano que le dan a este jovencito? Habló ella aún enojada. Romero Vargas se sintió un poco incómodo con la pregunta directa de Mónica, pero sabía que debía responder con honestidad. La ley estipula que los reos deben ser tratados con dignidad y respeto. Dijo, con una voz firme. Sin embargo, es cierto que, en la práctica, muchos reos son tratados de manera inhumana y cruel. Mónica se sintió escandalizada por la respuesta de Romero Vargas. ¿Cómo es posible que la ley permita tal trato? Preguntó, con incredulidad. No hay alguien que se encargue de velar por los derechos de los reos. Romero Vargas suspiró y se encogió de hombros. La realidad es que la justicia no siempre es justa. No podemos vigilar a todos los encargados. Le dijo, con una voz llena de resignación. Pero como juez, es mi deber hacer todo lo posible para garantizar que la ley se cumpla y que los derechos de todos sean respetados. Mónica lo miró con una mezcla de desilusión y esperanza. Espero que usted sea diferente. Dijo, con una voz suave. Espero que usted sea capaz de hacer justicia de verdad. Mónica se volvió hacia el hombre que aún tenía el látigo en la mano y lo miró con una expresión de desaprobación y disgusto. Usted. Le dijo, con una voz firme y autoritaria. Usted no tiene derecho a tratar a nadie de esta manera. Todos los seres humanos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su situación o condición. Dios nuestro Señor nos creó. El hombre se sintió incómodo bajo la mirada de Mónica y bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Romero Vargas, que había estado observando la escena, se sintió impresionado por la autoridad y la convicción de Mónica. Usted. Continuó Mónica, dirigiéndose al hombre. Usted debe aprender a tratar a los demás con respeto y compasión. Debe aprender a ver a los demás como seres humanos, y no como objetos o propiedades. El hombre asintió con la cabeza, aún sin atreverse a mirar a Mónica a los ojos. Romero Vargas se sintió satisfecho de ver que Mónica había logrado hacer que el hombre se diera cuenta de su error y se comprometiera a cambiar su comportamiento. Sin embargo, él mismo comprobaría lo ocurrido. Aimé, que venía con Andrés, se acercó a la escena con una expresión de sorpresa y consternación. Al ver a Mónica enfrentándose al hombre que había estado golpeando al jovencito, se sintió tentada de reprenderla por su comportamiento. Pero antes de que pudiera decir algo, Andrés intervino. Andrés, al ver la situación, le habló a su esposa. Espera, Aimé. Dijo, poniendo una mano en su brazo. Mónica está haciendo lo correcto. Está defendiendo a alguien que no puede defenderse a sí mismo. Aimé se volvió hacia Andrés, sorprendida por su reacción. Pero, Andrés, Mónica no debería estar involucrada en esto. Le dijo. Andrés sonrió y sacudió la cabeza. Mónica es una mujer valiente y compasiva, dijo. Y es nuestro deber apoyarla en esto. Deberíamos estar orgullosos de ella por defender a los que no pueden defenderse a sí mismos. Aimé se sintió un poco incómoda al notar que su esposo Andrés estaba apoyando a su hermana Mónica de manera tan entusiasta.
Un sentimiento de celos y posesividad comenzó a surgir en ella, y se sintió un poco resentida porque Andrés no estaba apoyándola a ella de la misma manera. Se preguntó por qué Andrés estaba tan dispuesto a defender a Mónica, y por qué no la estaba defendiendo a ella con la misma pasión. Se sintió un poco insegura y comenzó a cuestionar su propia relación con Andrés. Andrés por su parte se sentía comprometido con Mónica, ella estaba sola, Juan no aparece y ella sigue con dignidad enfrentando la vida, es algo que le sorprende, su cuñada es alguien muy diferente a su caprichosa esposa, a quien ama profundamente. Aimé miró a Andrés con una expresión de desafío, como si estuviera retándolo a explicar por qué estaba apoyando a Mónica de esa manera. Andrés, sin embargo, no pareció notar la tensión en el aire y siguió hablando con Mónica y Romero Vargas, completamente ajeno a la tormenta emocional que se estaba desatando en su esposa. Andrés se acercó a Romero Vargas y Mónica, se enteró de lo que estaba sucediendo. El juez le explicó que había ordenado a su secretario tomar los datos del hombre y del reo, que también iba a investigar cómo se manejaba la situación de los reos en el pueblo. Andrés se ofreció a apoyar en lo que pudiera, y Romero Vargas aceptó su oferta. Aimé, que había estado observando la escena, se sintió un poco excluida. Se acercó a Andrés y le preguntó en voz baja, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Andrés se volvió hacia ella y le explicó la situación. Aimé escuchó con atención, y su expresión se volvió cada vez más seria. Cuando Andrés terminó de hablar, ella asintió con la cabeza y dijo, entonces ya que te has ofrecido, es bueno que ayudemos. Sonrió para sí misma mientras pensaba en su plan. Se acercó a Andrés y le susurró la idea en el oído. Andrés la miró con sorpresa y luego asintió con la cabeza, sonriendo. Es una excelente idea. Una velada en nuestra hacienda sería la oportunidad perfecta para conocer a los hacendados y presentar formalmente al juez. Mónica y Romero Vargas también estuvieron de acuerdo con la idea. Sería una forma elegante y discreta de reunir a todos los involucrados, dijo el juez. Aimé sonrió, satisfecha de que su plan hubiera sido aceptado. Ahora solo tenía que asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Y, por supuesto, también tenía que asegurarse de que todo saliera perfecto, sería su debut como anfitriona. Aimé sintió una sensación de satisfacción y triunfo al pensar en el evento formal que había planeado. Sabía que socializar no era fácil, especialmente en un entorno donde la posición social y la riqueza eran tan importantes. Pero también sabía que un evento formal como una velada en su hacienda sería la oportunidad perfecta para brillar y ser el centro de atención. Y, lo más importante, sabía que su hermana Mónica no sería el centro de atención. Pero en este evento, Aimé sería la anfitriona, y todos los ojos estarían puestos en ella. Se sintió satisfecha al pensar en cómo podría mostrar su elegancia y su sofisticación en frente de los invitados. Se imaginó a sí misma, vestida con un hermoso vestido de gala, recibiendo a los invitados y charlando con ellos con facilidad y gracia. Se sintió segura de que podría hacer una gran impresión y demostrar que era la verdadera estrella de la familia. Después de un rato, todos se habían dispersado para atender a sus respectivos asuntos. Romero Vargas se sintió tentado de acompañar a Mónica, pero se contuvo al notar que había demasiadas miradas curiosas en su dirección. Además, había notado que Mónica nunca parecía estar sola, siempre había alguien cerca de ella, lo que hizo que se sintiera un poco frustrado. Mientras tanto, en el puerto, el Satán entró con gran alegría, y los marinos fueron recibidos por sus familias. Juan buscaba a Mónica, pero en su lugar se encontró con Azucena, que se abalanzó para abrazarlo. Juan la contuvo y preguntó por su esposa, pero Azucena se encogió de hombros y dijo que no sabía nada. Juan se dirigió hacia su casa, pensando que Mónica estaría allí. Al llegar, se sentía cada vez más ansioso por ver a su esposa.